Buenos días para todos los participantes que están conectados. Un saludo muy especial, por supuesto, a los colegas de UNFPA, de la OPS y de ONUCIDA, pues que han sido también un apoyo fundamental en este análisis en cuanto a la costo-efectividad de la PrEP y en particular pues al enfoque que hemos intentado profundizar y exponer del valor que tiene un sistema de salud concentrado en la prevención y que en este caso pues demostramos desde la perspectiva y el análisis del impacto presupuestal cómo esa aproximación en el caso de la prevención del VIH pues tiene sentido y pues más aún en un mundo pues en donde tras la pandemia del COVID, pues el avance tecnológico en materia de prevención y manejo de enfermedades eh, virales, pues es mucho más profundo. Entonces, pues en esta sesión de hoy queremos traerles y mostrarles el análisis que tenemos en materia de costos, en particular en cuanto al impacto presupuestal de la implementación de la profilaxis preexposición o de la PrEP en el Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia. El estudio se hizo en el 2019, sin embargo, pues a hoy traemos un análisis de costos actualizados a la información con la que contamos hoy en día, principalmente del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud. En esta presentación queremos tratar pues 4 temas. Primero pues ubicarnos en el contexto actual colombiano en materia de VIH. Segundo, exponer pues la metodología que construimos de la mano de la Universidad Nacional frente al impacto presupuestal de una estrategia PrEP en Colombia y también pues comparamos frente a otras alternativas como el autotest, como medidas y políticas de prevención de infección del VIH, los resultados frente al impacto presupuestal y algunas conclusiones y recomendaciones del estudio. Lo primero, pues en el contexto colombiano, a nivel global, Colombia sigue siendo un país de alta incidencia de VIH, es decir, de personas que viven con el virus. Las cifras más recientes que tenemos, a 31 de enero de 2022, teníamos en Colombia cerca de 141.000 personas viviendo con VIH. 63% de esas personas son jóvenes entre 25 y 29 años y 95 de las personas que viven en Colombia con VIH están recibiendo aseguramiento vía terapia antirretroviral. Colombia ha avanzado de manera significativa en la reducción de barreras frente al diagnóstico y a la prevención de VIH. Tal vez el caso más importante a destacar es en la ciudad de Bogotá, en donde la reducción de brechas de personas que desconocían que convivían con el virus ha pasado del 37 al 17% entre el 2015 y 2018. Según los datos más recientes de ONUCIDA, lastimosamente estamos viendo efectos de aumento nuevamente en el número de infecciones en los años recientes. La información tal vez más actual es la que tenemos del Instituto Nacional de Salud, en donde en los primeros 3 meses, las primeras 12 semanas del 2023, se documentaron 4.716 casos de VIH-Sida. Y pues para el mismo periodo del año 2022 se había reportado un poco menos, 4.349.
Vamos a analizar y ahorita presentarles pues, la metodología que usamos para este análisis de impacto presupuestal de una estrategia PEP y de autotest en Colombia. Lo primero, pues destacar cuál fue el objetivo del estudio. Pues principalmente era lograr tener una estimación y un modelo presupuestal de volcar la política de tratamiento, prevención y control de VIH hacia una política que aumentara la utilización de la tecnología PrEP y disminuyera y promoviera también el autotest como una política de prevención en el sistema de salud colombiano. Algunos supuestos con los que hicimos este trabajo y esta estimación. El horizonte de tiempo en el que trabajamos fue de 3 años, entre 2021 y 2023. Muy importante porque es solamente un análisis de 3 años. Lo que hemos encontrado y es con el avance y los cambios tecnológicos, pues hacer análisis de más largo plazo perdería cierta validez los resultados, porque pues lo que hemos visto y de manera mucho más reciente, nuevamente después del COVID, ha sido una reducción significativa en los tratamientos de tipo viral, dado los avances tecnológicos con los que hoy cuenta el mundo. Hacemos una proyección de la población elegible o la que cuenta con mayor porcentaje de incidencia en estas tecnologías. Y pues también tenemos en cuenta manuales tarifarios y los repositorios de las instituciones de prestadoras de salud para la información en materia de costos. Frente a la estimación del impacto, lo hacemos a través de los costos directos médicos contemplados en el Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia. Y ya para la modelación del análisis de impacto presupuestal de la estrategia PEP, consideramos dos escenarios para hacer la comparación. El primero es no hacer nada y contar pues con las medidas de atención médica que hoy cuentan las diferentes personas o que están en los diferentes estadios de infección de VIH. Y lo otro es pasar a una política que incorpore una estrategia PrEP en los programas de salud a diferentes niveles de incidencia. Entonces, bajo estos supuestos, analizamos pues, 4 componentes. Lo primero, pues, la población total. Usamos las proyecciones poblacionales del DANE a la fecha para mayores de 17 años. La población vulnerable que se trata en este estudio son 2 poblaciones en condición de vulnerabilidad. Son los hombres que tienen sexo con otros hombres y son las mujeres trans. Frente al tratamiento y los recursos necesarios, hacemos una estimación de rangos partiendo de unos costos mínimos, unos costos máximos y unos promedios del uso del PrEP en Colombia a 2020, extraídos pues, de lo que contamos en la base de datos del SISMED 2020. Y los parámetros que utilizamos para la modelación son los descritos en el documento de análisis de costos de la OS y otros en 2019. Estos son los diferentes parámetros del estudio, los cuales los pueden encontrar en el link que compartiremos al final, simplemente pues para que sepan que se hace un análisis riguroso de las diferentes poblaciones en consideración, las que consideramos de mayor vulnerabilidad, que son las mujeres trans y los hombres que tienen sexo con otros hombres, y a partir de ahí pues hacemos la modelación. Frente a los parámetros económicos, en el tema de costos, son cifras a 2020, en este caso en pesos colombianos. ¿Y qué podemos ver y qué es interesante? Que el costo anual de tratar a una persona con VIH, una persona recientemente contagiada, es entre 9 y 10 veces superior del costo anual del programa PrEP. Entonces,
Es una diferencia sustancial en materia del costo de tratamiento. Y lo otro, pues ver los costos que tienen el autotest por prueba. Un autotest por prueba encontramos que hoy está alrededor de 22.000 pesos en el límite inferior y máximo 33.000 pesos. Entonces, estos son elementos que creemos muy importantes frente a volcar la política de tratamiento en el caso de VIH en Colombia. Por otro lado, importante pues también ver los costos promedios y mínimos de atender a personas de acuerdo a los diferentes estadios de la enfermedad. Y acá lo que podemos ver es que es casi el doble eh, entre el estadio pues, de menor infección a personas que ya tienen pues, manifestación del virus. Entonces, pues nuevamente el proceso y volcar el sistema al tema preventivo y atender la enfermedad en los primeros estadios de manifestación, pues tiene todo el sentido desde la lógica presupuestal en este caso. Estos son los parámetros que también usamos para clasificar los estadios y la incidencia en pacientes por cada estadio en Colombia, lo cual pues nos permite llegar a los costos ponderados que presentamos al final del estudio. Nuevamente, pues el mayor porcentaje de la población está en el estadio, en el primer estadio del ciclo infeccioso de la enfermedad y la menor porcentaje pues está en los ciclos más avanzados. Teniendo en cuenta esos supuestos de participación e incidencia de los diferentes estadios de la enfermedad, podemos lograr sacar un costo promedio ponderado de tratamiento de diagnóstico de personas con VIH-Sida en Colombia, cuyo costo en dólares oscila entre $1.954 y $3.336, lo cual nos da un promedio de 2.491 a dólares de 2022. Nuevamente, los escenarios que tenemos de comparación y análisis son el escenario actual, en donde no hacemos nada y los supuestos bajo los que trabajamos son que las poblaciones vulnerables en riesgo que consideramos, es decir, hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres trans, no tienen acceso a un programa de PrEP. Y por tal razón, la incidencia de la enfermedad se asume constante durante los 3 años de la modelación. Por otro lado, en el escenario nuevo, estas poblaciones en riesgo tienen un acceso al programa PrEP y lo cual reduce potencialmente el número de casos de personas que llegan a manifestar el VIH. ¿Cómo hacemos el análisis del impacto presupuestal en el escenario nuevo? Le restamos el escenario actual, que es el no hacer nada. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué resultados encontramos en
¿Se está viendo la presentación? Hola, no, Ok. tuvimos como una caída de la plataforma, Ok. entonces proyéctala nuevamente y te digo en qué parte estabas cuando cayó la plataforma. Ahí la están viendo. Sí, entonces devuélvete otras diapositivas, Ah, otra. ¿y están viendo la principal o la...? No, ahora se está viendo, todavía no se ve en modo presentación, se está Ah, viendo ok, en modo, listo. Un segundo entonces. ¿vale? Ah, Bueno, agradecemos a las personas que están conectadas en este momento. Tuvimos una pequeña caída de la plataforma, pero pues ya estamos haciendo los ajustes para volver a donde habíamos quedado. ¿ya la están viendo? Sí. Listo, perfecto. Entonces, justo en esa estabas cambiando cuando se cayó la plataforma. Si quieres, continúa a partir de allí. Vale, Yacir, gracias. Bueno, entonces nuevamente, pues, ¿qué encontramos en materia de resultados con esta modelación? Lo primero es para la población vulnerable de hombres que tienen sexo con otros hombres, en donde asumimos un parámetro de riesgo de infección de VIH de 4.5 personas por cada 100 y hacemos... ¿Aló? ¿Sí? Alguien abrió un micrófono momentáneamente, pero ya Ok. están todos cerrados. Perfecto. Entonces, y hacemos tres escenarios de modelación. En el más ambicioso, con una utilización del PrEP de cerca del 80%, y el menos ambicioso de una utilización del PrEP de solamente el 2%. Dos mensajes importantes a resaltar de este ejercicio. El primero es que el impacto presupuestal de la utilización del PrEP, del escenario más ambicioso al menos ambicioso, es una diferencia de 40 veces. Como vemos en el año 1, tendríamos un costo presupuestal cercano, superior a los 43.000 millones, con 80% de utilización del PrEP, y que sería de 1.000 millones con solamente el 2%. Y el otro mensaje importante que nos deja este resultado es que en los tres escenarios de utilización del PrEP, del 80, del 20 y del 2, en el año 3 hay eficiencias en los costos y por ende hay disminución en el impacto presupuestal, es decir, hay ahorros de costos en el sistema derivados del menor número de casos o de la disminución de casos de infección por VIH. Y esto sucede en los tres casos a partir del año 3. Entonces, eso es importante mencionarlo. Para el otro grupo de análisis, el otro grupo vulnerable que estamos analizando, que son mujeres trans, hacemos la misma modelación y vemos los resultados muy similares. En el primer caso, pues en el primer año, con un tratamiento del 80% frente a un tratamiento del 2% de utilización del PrEP, pues diferencias superiores a 40 veces presupuestalmente. Claramente, para este grupo probacional el impacto presupuestal es menor. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos con una utilización del 80% de la población del PrEP
frente a 125 millones con una utilización del 2%. Y nuevamente, a partir del año 3, los impactos en el sistema son positivos, es decir, hay unos ahorros, hay una disminución de los costos, nuevamente derivada de la menor incidencia de casos de manifestación de VIH por esta política preventiva, y claramente pues esos ahorros o disminución en costos en el sistema son mucho más significativos cuando hay una utilización del PrEP en el escenario más ambicioso, que es del 80%. También hacemos una modelación de la distribución porcentual de los costos en el programa frente a los 3 principales ítems con los que hoy contamos en el SISMED, y lo que vemos es que el mayor porcentaje de los costos sigue siendo el de la tecnología, el del PrEP. En segundo lugar estarían los exámenes, y por último el tema de las consultas médicas. Uno podría pensar y podría suponer y asumir que a medida que la tecnología avance, pues este porcentaje de los costos pues podría ir disminuyendo, y lo mismo incluso una podría pensar en el caso de los exámenes. Tal vez el componente de consultas pues muy atado al costo de personal, pues no cambiaría mucho nominalmente. ¿Qué hacemos en esta modelación? Ya con datos y con una distribución mucho más específica, corroboramos los resultados presentados anteriormente, ya para el total de la población, y nuevamente que vemos que en el año 3 empiezan a haber una disminución en los costos al volcarnos a una política de utilización masiva del PrEP. Y en este caso estamos hablando de una diferencia de 14.000 millones de pesos en el año 3 frente al escenario de no hacer nada, de PrEP al 0%, frente a uno es el más ambicioso de un PrEP al 80%. En el caso de mujeres trans, nuevamente en el año 3 vemos que hay una disminución, un impacto negativo presupuestal al pasar a una política ambiciosa preventiva con la utilización al 80% del PrEP. Y finalmente, lo que podemos también mostrar es el tema de los costos del autotest frente al test convencional. Este es el caso, por ejemplo, de mujeres trans, y vemos cómo el autotest disminuye para los dos grupos poblacionales significativamente los costos en los diferentes años de tratamiento, por lo cual acá pues creemos que es una política y una medida que puede ayudar también a generar mayores eficiencias en el sistema desde la dimensión presupuestal, pero que también requiere un trabajo en los temas culturales y de estigmatización, particularmente para estos dos grupos poblacionales que son los que cuentan con mayor incidencia de la enfermedad. Como conclusiones de este estudio, yo creo que es importante mencionar que pues, este estudio nuevamente recalca el valor de volcar el pilar de salud del sistema de seguridad social colombiano hacia una dinámica de tipo preventiva. En este caso, utilizamos un análisis de impacto presupuestal para demostrar o plantear escenarios, en ese caso, para el tratamiento del VIH. Lo que vemos
y los resultados de este estudio, que hoy cuenta con datos actualizados, es un estudio de 2019, pero ya actualizado, es que se presentan ahorros a partir del año 3 en la implementación en todas las coberturas del programa planteadas, desde la más ambiciosa de un 80% de la población a la menos ambiciosa, que es solamente el 2%. Al hacer la modelación en el grupo vulnerable de mujeres trans, vemos una incidencia de 7.3 personas por año, y el ahorro en el sistema de salud incluso se ve a partir del año 2. El componente de la respuesta al VIH a través de la PrEP es una política rentable, y creemos que debe sentarse en pequeñas fracciones de la población, sobre todo aquellas que tienen mayor riesgo de ser infectadas. Por el otro lado, el impacto presupuestal del autotest es una política que tiene un impacto significativo. Si, por ejemplo, las poblaciones vulnerables consideradas, en particular los hombres que tienen sexo con otros hombres, tienen acceso a esta prueba, y como vimos, pues los costos son bastante razonables. Estamos hablando que solamente en el tema de la prueba podríamos tener impactos anuales del orden de 2.300 a 3.400 millones. Y en el caso de mujeres trans, este impacto sería del orden de 267 a 397 millones de pesos anuales. Los análisis de impacto presupuestal son herramientas que permiten conocer el impacto del presupuesto sanitario, de las tecnologías sanitarias, esencialmente en el corto plazo. Por eso hacemos una modelación solamente de 3 años, dado el avance tecnológico que vemos en este tipo de tratamientos. Por eso pues no hacemos un análisis de más largo plazo. No obstante, resaltar que en este caso vemos los resultados de costo-efectividad a partir del año 3 de utilización de esta tecnología y esta nueva aproximación preventiva. Finalmente, mencionar que algunos de los parámetros utilizados fueron también modelados a partir de estudios que se han hecho en otros países, porque no contamos con la información precisa para el país. Tal vez una agenda de investigación que permita tener estos parámetros más aterrizados al contexto colombiano y no de otros países, pues podría ayudar a que tengamos resultados mucho más precisos en este informe y en esta investigación. Sin embargo, creemos que pues es una herramienta novedosa e interesante nuevamente desde la dimensión presupuestal para abogar por una política preventiva en el sistema de salud colombiano. Con eso terminamos y les pondremos a disposición el link donde podrán encontrar los resultados de este estudio. Agradecer nuevamente a las otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, en particular a UNFPA, a la OPS y a UNUCIDA, pues que también han sido socios claves en avanzar y promover este tipo de investigaciones que permitan mejorar la política pública y en este caso cerrar las brechas de protección y cobertura del sistema de protección social colombiano. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier, por contarnos esta información. Entonces, básicamente, para el resto de personas que como yo son clínicos y que probablemente se pregunten sobre y eso del análisis de impacto presupuestal y eso del dinero que tiene que ver. Voy a hacer más o menos una conclusión. Tú me dices si es adecuada la conclusión a la que yo llego, y es que básicamente implementar la profilaxis preexposición tiene un costo y un impacto dentro del presupuesto del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero ese impacto o ese dinero que se utiliza se recupera luego en ahorros del sistema. ¿Es eso correcto lo que estoy diciendo?
Eso es correcto y es precisamente porque hacer esa inversión en el corto plazo, en el año uno, va a disminuir la incidencia de la enfermedad en los siguientes años. Entonces el ahorro se ve muy rápido en el sistema porque pues menos personas van a contagiar el virus, se van a contagiar Ok, con el virus. Ujú. listo. O sea, que menos personas van a adquirir el virus porque vamos a tener una tecnología que permite la prevención y que en últimas, pues como menos personas adquieren el virus en el futuro, los costos de haberles atendido se ahorran porque básicamente no llegaron a ese estadio clínico, ¿correcto? Eso es correcto. Y lo otro, y así también muy importante, promover el uso del autotest. Es una tecnología de bajo costo que creemos que también es complementaria en esta aproximación preventiva al tratamiento de la enfermedad, pero pues que creemos también requiere un esfuerzo colectivo por disminuir esas barreras de pronto de percepción y nuevamente de que sufren en particular estas poblaciones vulnerables en consideración en el estudio, pues para acceder a este tipo de instrumentos. Ese sería también el otro punto a resaltar. Listo, Javier, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que tenemos abierto el panel de preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer allí las preguntas, nosotros las revisaremos y las responderemos aquí mismo al aire. Eh, Hay dos preguntas ya, una la hace, a ver, te digo dónde. Una la hace, bueno, una persona que no tenemos el nombre, pero nos pregunta que si las personas en terapia PrEP se exoneran de pagos como cuotas moderadoras para entrega de medicación, de consultas y de paraclínicos. La respuesta es afirmativa. En los días pasados, o sea, esta serie de webinars que hemos estado teniendo los miércoles, arrancamos con un webinar que nos presentó la investigadora Ana Claudia Osa, donde nos contaba sobre la ciencia de la PrEP. Básicamente cuál era la evidencia médica y la evidencia científica que nos decía que la PrEP funcionaba y que era útil como una estrategia de prevención. En el siguiente webinar tuvimos la participación del Ministerio de Salud, donde nos mostró ya un lineamiento más específico para la implementación de PrEP en Colombia. Y en esta, pues hemos tenido este análisis de impacto presupuestal. En las estrategias y en los pilotos que han ido desarrollando las en diferentes EAPBs, el costo de pagos como cuotas moderadoras para entrega de medicación se exoneran porque obviamente estamos hablando de unas intervenciones que hacen parte de la prevención. Si uno tiene dentro del sistema de salud acciones preventivas o atención de personas que crónicamente deben consultar, pues no debe o no aplica la realización de copagos o de cuotas moderadoras porque no tiene nada que moderar. Básicamente las personas están asistiendo como una actividad preventiva o están asistiendo como parte de su atención crónica. Entonces, a la persona que nos respondió sobre la exoneración de pagos de cuotas moderadoras, eso es así positivo. De hecho, las EAPBs que ya vienen llevándolo a cabo, una de las primeras cosas que hacen es que marcan dentro del sistema a las personas usuarias de PrEP, porque en este caso no estamos hablando de pacientes ya que se trata de una intervención preventiva, las marcan y las exoneran de este tipo de cuotas. Otra pregunta que nos hacen es si vamos a tener disponible el link para la bibliografía de este estudio. Entonces, estamos pendientes a que lo coloques Sí, en el chat, por ejemplo. ya lo compartimos, ya sí. Ujú. Ah, listo, vale, perfecto. Y tenemos aquí otra pregunta de parte de Rubén Guillermo Quintero Mora, donde nos dice si se maneja alguna estrategia de información, educación y comunicación para mostrarle a la comunidad esta información costo-benéfica de la PrEP. De hecho, sí, y creo que es algo que tiene que estar a cargo de las empresas administradoras de planes de beneficio y en general de las acciones que se lleven a cabo. ¿Qué sucede? Y más o menos te cuento, Rubén, qué es lo que sucede con PrEP. Eh, lo que hemos venido viendo es que es una intervención que pocas personas en la población conocen. Es una intervención ampliamente conocida por algunos sectores poblacionales, como por el de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Pero hemos encontrado también que en las mujeres transgénero no se conoce muy bien
que se puede llegar a ser beneficiario de esta intervención. También aclarar que la intervención dentro de la guía de práctica clínica no está orientada a grupos poblacionales clave. ¿Qué quiere esto decir? Cuando se hace intervención en PrEP, es una intervención que se lleva a cabo o que se prescribe de acuerdo al riesgo individual de cada persona. No es necesario que pertenezca a un grupo poblacional en específico, sino que a través de una encuesta de estimación de riesgo sustancial, el clínico que hace la formulación de PrEP o que hace las primeras consultas sobre PrEP determina si la persona tiene riesgo sustancial de adquirir VIH. Una de las recomendaciones internacionales para la formulación de PrEP es que la persona que la reciba se encuentre en riesgo sustancial. ¿Cómo se mide eso? Se mide a través de una encuesta, son 5 preguntas. Cinco preguntas relacionadas con sus prácticas sexuales y con el tipo de exposición que pudiera tener. Y si se determina que la persona se encuentra en riesgo sustancial, tiene derecho a recibir la profilaxis preexposición independientemente del grupo poblacional. Es decir, no se necesita ser hombre que tiene relaciones sexuales con otros hombres, no se necesita ser persona o mujer transgénero para recibir PrEP, porque depende del riesgo individual. Ahora, ustedes han visto que nosotros hemos hecho las modelaciones con las poblaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y mujeres transgénero, y que el piloto de implementación también se llevó a cabo con las mismas poblaciones. ¿Por qué razón? Dado que son las poblaciones que presentan mayores prevalencias en el país, pues es eficiente hacer este tipo de estudios de pilotos y modelamientos en los escenarios donde más posibilidades existen de que suceda el desenlace. Esto se hace para los modelamientos, para los estudios y para los pilotos, pero en la implementación se lleva a cabo para todas las poblaciones que tengan riesgo sustancial, y esto es algo que se lleva a cabo o que se establece a través de una encuesta que se aplica individualmente a las personas que solicitan o que consultan para solicitar PrEP. Listo, voy a ver si tenemos algunas otras cosas, algunas otras preguntas. Jaime Muñoz nos dice pues que claramente los costos de calidad de vida pues son importantes, no los tenemos cuantificados. Creo que es bastante difícil, ¿cierto, Javier?, cuantificar costos de calidad de vida o ahorros en calidad de vida. Pero pues claramente si una persona se mantiene lejos del desenlace, es decir, lejos de adquirir el VIH, pues obviamente su calidad de vida va a ser mejor, puesto que, y digamos aquí viene como a aplicación del adagio popular, ¿no? Es mucho mejor prevenir que tratar, es más barato prevenir que curar, y este estudio nos ha demostrado, este estudio y el resto de estudios que se han llevado a cabo en el mundo, pues nos demuestran esto. Dentro de las otras preguntas, nos piden que por favor volvamos. Listo, allí está. Karen ha colocado nuevamente el vínculo del estudio en el chat. Allí pueden encontrarlo. Se encuentra en la página PrEP Colombia. Y Marta Cecilia Chavarría nos pregunta cuál es la ruta establecida para direccionar a los usuarios desde los diferentes servicios de salud si el personal de salud no conoce de PrEP. Marta Lucía, esta es una cosa en la que estamos justamente trabajando y que obviamente hace parte de las responsabilidades del Sistema General de Seguridad Social de Salud, en poner disponible la intervención y en establecer el protocolo de intervención. Justamente esto fue lo que se abordó en la charla pasada, donde la doctora Cielo Ríos del Ministerio de Salud nos contaba sobre cómo iba y de qué hablaba el lineamiento que el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, ha sacado para PrEP. ¿Por qué razón ha sido necesario un lineamiento? Me adelanto a una posible pregunta que puede haber también. Es que la guía de práctica clínica que se actualizó en el 2021, guía de práctica clínica para el manejo del VIH en Colombia, tiene en esta ocasión, a diferencia de las anteriores guías de práctica clínica, que era muy como un documento que orientaba al tratamiento de las personas viviendo con VIH, esta guía de práctica clínica del 2021 nos trae unas intervenciones de prevención y nos trae la evidencia que se presentó o que se tomó en cuenta para recomendarlo.
Una guía de práctica clínica hace recomendaciones basadas en evidencia y justamente la recomendación 1, 2, 3 y 4 de esta guía de práctica clínica nos dice que las personas que se encuentren en riesgo sustancial pueden recibir profilaxis preexposición. Sin embargo, la guía de práctica clínica no fue del todo, porque no es el alcance de una guía de práctica clínica, establecer los mecanismos, el procedimiento y los pasos a pasos para llevar a cabo la intervención. Por esta razón, el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, comenzó a trabajar y presentó de manera preliminar el año pasado, en diciembre 1, el lineamiento para la implementación de PrEP en Colombia. En todo caso, las empresas administradoras de planes de beneficios, desde que la guía de práctica clínica entró en vigencia, es decir, septiembre del 2021, han venido haciendo los ajustes programáticos para garantizar que las personas pues, puedan recibir este tipo de intervención. Cabe decir, y es cierto, trayendo y reconociendo las voces de las personas usuarias, que en general las personas aún se encuentran con algunas barreras y eso hace que nosotros desde el equipo conjunto de Naciones Unidas que trabaja en VIH, es decir, en particular Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Panamericana de la Salud y Fondo de Población de las Naciones Unidas, estemos haciendo este acompañamiento técnico al Ministerio de Salud y trabajando de la mano con las EAPB para poder mostrar el lineamiento, para poder llevarlo a cabo y para lograr que más personas conozcan sobre PrEP. En estos webinars que han sido atendidos por profesionales de salud, se han conectado alrededor de 150 a 200 personas y allí pues hemos ido brindando información. Obviamente tendremos y tendrá el sistema y tendrán las EAPBs que hacer las adecuaciones y ajustes necesarios para que todos sus clínicos conozcan cómo hacer la formulación adecuada y cómo establecer la necesidad o no de que la persona utilice el PrEP. Salva Durán Reyes nos pregunta si el autotest ya está de venta libre en todas las farmacias y qué costo tiene. Bueno, Salva, esa información no la tengo disponible. Lo que sé, lo que te puedo decir es que también la recomendación, no recuerdo si es la 6 o la 7, de la guía de práctica clínica nos dice que el autotest está disponible y que se puede utilizar como parte del algoritmo diagnóstico. ¿Qué ha pasado con el autotest? Que después de que estuvo la recomendación incluida en la guía de práctica clínica, se tuvieron que hacer todos los ajustes para el registro INVIMA de los laboratorios que lo están ofreciendo y en este momento se encuentra ya disponible y de hecho se han llevado a cabo pilotos de distribución de autotest, principalmente a partir de las acciones que ha llevado a cabo el proyecto del Fondo Mundial. ¿Qué se espera, Salvador, en el futuro próximo? Que comiencen a ser distribuidos de la forma como se debe distribuir un autotest, ¿no? Que es básicamente que esté disponible en las farmacias para todo el mundo, así como cuando se compra una prueba para embarazo o como cuando se compra o se solicita, pues no sé, una glucometría, etc. Voy a mirar a ver. Jaime nos dice que si nos pueden facilitar o recordar el sustento legal o normativo para que los actores, de acuerdo a sus competencias, fortalezcan la estrategia de prevención combinada. Efectivamente, Jaime, el Plan Nacional de Respuesta involucra y establece todo el andamiaje de la respuesta al VIH en el país dentro de la prevención combinada. La guía de práctica clínica tiene unas intervenciones de prevención combinada, pues como las más innovadoras y las últimas que se han desarrollado, pero en general a través de toda la normatividad de prevención tú encuentras las estrategias relacionadas con la implementación de prevención combinada. ¿Por qué razón no hay una norma que diga implementen prevención combinada? Resulta que la prevención combinada, como lo hemos mencionado, es la suma de o la sinergia más bien de intervenciones biomédicas estructurales y conductuales. Muchas de esas intervenciones biomédicas ya vienen de hace rato implementándose, como son la prueba para VIH, la distribución de preservativos, el tratamiento para las personas que lo requieren. Entonces no hay una norma que tú puedas invocar y decir, la norma tal dice se debe implementar prevención combinada en Colombia. Sin embargo, si miras el documento de política de Plan Nacional de Respuesta al VIH, toda su sustentación teórica y técnica está basada en la implementación de la prevención combinada.
Entonces tú puedes perfectamente invocar el Plan Nacional de Respuesta como uno de los documentos nacionales de política que nos permite y que nos llama a que hagamos implementación de prevención combinada. Bueno, el doctor Otto Sussman nos pregunta, o nos dice más bien, que la semana pasada la doctora Ríos, Cielo Ríos del Ministerio de Salud, indicó que la sola solicitud por parte del usuario es suficiente para iniciar PrEP. ¿Se contrapone con el tema de realizar la encuesta y clasificar como población de riesgo? No, doctor. Lo que pasa es que se ha encontrado, y en los estudios de implementación y de pilotajes de la estrategia, se ha encontrado que cuando una persona siente que se beneficiaría de PrEP, es muy probable que esta persona esté teniendo comportamientos que la sitúen en una situación de riesgo sustancial. Por esa razón, cuando una persona nos dice, yo creo que necesito PrEP, uno lo que puede hacer es profundizar con mayor detalle, porque obviamente entiendo su preocupación como clínico de dejar muy claro por qué esta razón se encuentra en riesgo sustancial. Entonces, cuando la persona se presenta a una primera consulta o su motivo de consulta es, yo creo necesitar PrEP, el paso siguiente es hacer un análisis y una entrevista muy desde la humanización de servicios de salud, muy desde el entendimiento de la diversidad sexual, de las prácticas sexuales y de derechos sexuales y reproductivos, para poder constatar y evidenciar y colocar en historia clínica cuáles son esas situaciones. Le cuento también, doctor Sussman, que en ocasiones las personas, y esto es debido al estigma y discriminación que se presenta, pues, y que ya todos los que trabajamos en VIH conocemos, en ocasiones las personas son reacias a revelar sus prácticas o a revelar detalles de este tipo en las atenciones de primera vez, porque sienten que no son entendidos, no son escuchados adecuadamente. Entonces, por eso parte de las recomendaciones internacionales es que si la persona le está diciendo que siente que se podría beneficiar de profilaxis preexposición, uno como clínico en atención primaria en salud debería profundizar en esa necesidad que la persona nos está diciendo para poder establecer cuál es el riesgo sustancial que tiene esa persona, en ese caso individual. El doctor Sussman nos dice que sí está disponible, y esto es respuesta a Salva, nos dice que sí está disponible ya el autotest, pero no todas las farmacias lo están ofreciendo. Obviamente es una implementación o una estrategia innovadora, pues que toma tiempo para poder tenerlo generalizado en todo el país. Claro, Rafael Estupiñán nos dice una cosa muy importante también, y es que no es, si es que hablamos de disculpas, no es una disculpa de las empresas administradoras de planes de beneficios la implementación de la PrEP, el hecho de que no se había socializado los lineamientos, y efectivamente así es. ¿Qué sucede? Y algunas personas no lo tienen claro con las guías de práctica clínica, porque también hemos visto que muchas personas nos preguntan, ¿cuál es esa resolución, decreto o instrumento normativo que nos dice que debemos comenzar a formular PrEP? Resulta que las guías de práctica clínica que son dispuestas por el Ministerio o realizadas por el Ministerio de Salud entran inmediatamente a ser, digamos, como de implementación, y no se necesita una norma que diga impleméntela. ¿Dónde se encuentra la norma que dice que las CAPBs deben comenzar a implementar las guías que salen publicadas? Dentro del paquete de normas de habilitación de servicios de salud. La norma de habilitación de servicios de salud nos dice que las empresas administradoras de planes de beneficio y las IPS deben implementar y deben tener guías de atención basadas en evidencia, y que las guías de atención basadas en evidencia que sean publicadas por el ministerio pues serán de automático uso en el país. Entonces, de nuevo, así como en prevención combinada no hay la única ley que dice use prevención combinada, en implementación de normas no hay una que dice cada una que vaya saliendo cómo se debe llevar a cabo, pero cuando una intervención se coloca dentro de una guía de práctica clínica, esa intervención se aclara, empieza y luego se ratifica también dentro de las definiciones de los planes de beneficios. En el plan de beneficios y dentro de la normatividad también de INVIMA, la profilaxis o los medicamentos que se utilizan para la profilaxis preexposición 1
se encuentran autorizados para uso en prevención y 2 se encuentran cubiertos por la unidad de pago por capitación. En ese orden de ideas, como dice Rafael, no era necesario que saliera la implementación o la publicación del lineamiento y de hecho así no ha sido, porque muchas EAPBs han ido avanzando en la implementación a través de la lectura de la guía de práctica clínica, en la implementación de profilaxis preexposición, incluso desde antes que se publicara o que se informara la existencia de este lineamiento, que pues como lo mencionó la doctora Ríos, se encuentra también y todavía pues como en revisiones finales. Muy bien. Una persona que no tenemos nombre nos pregunta sobre cuándo podremos disponer del lineamiento PREP. Esa es una respuesta que respondió la doctora Cielo Ríos en la charla pasada. Se encuentra en los últimos ajustes para ser publicado, pero de forma preliminar el lineamiento fue socializado en el diciembre 1 del año 2022 por parte del Ministerio de Salud. Y listo, no encuentro mucho más, digamos, no encuentro muchas más otras preguntas adicionales. Entonces, no sé si alguien tenga otra nueva pregunta, quiera levantar la mano o escribirla dentro del panel de preguntas. Quedamos atentos entonces. Aprovecho de nuevo para dar las gracias al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a Javier Pérez, por explicarnos los resultados de este estudio, pues que para algunos que somos clínicos como que no entendemos muy bien, y que nos lo hayas presentado de esa manera, pues como que nos dice y nos deja sobre todo con el mensaje clave. Es mucho más económico prevenir y los costos que sí son, si hay costos dentro del sistema, pues se recuperan en la medida que se implementa y entendí también en la medida que más población con mayor riesgo de adquirir VIH recibe la implementación, más rápido se recuperan los costos. ¿Es así, Javier? Así es, Yacid, y pues nuevamente muchas gracias por la invitación, en particular pues a todo el grupo de colegas que hemos trabajado en esta iniciativa de UNPA, ONUCIDA y OPS, y nuevamente yo creo que esta aproximación de análisis de impacto presupuestal es una muestra más del valor que tiene intentar volcar el sistema a unos lineamientos de tipo preventivo en aras de mitigar pues, la manifestación de enfermedades, como es el caso de VIH, y reducir la presión fiscal en el sistema de salud colombiano. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias al PNUD. Muchísimas gracias también a Karen, Felipe, que nos estuvieron acompañando como pues, participantes en esta reunión. No teniendo más preguntas por parte de las personas que se encuentran en este momento en la charla, voy a recordarles, por favor, diligenciar el link de participación en esta charla. ¿Y por qué? Porque es importante diligenciarlo, porque a través de los correos que ustedes nos escriben allí, podremos enviar información relevante y contarles más sobre este tipo de temas. Como mencioné también al comienzo de la presentación, todas las charlas de esta serie de webinars se han grabado y estarán disponibles en la página PREP Colombia cuando finalice el ciclo. Adicionalmente, contarles que estas son unas charlas preparatorias que venimos impulsando desde el Ministerio de Salud y las agencias del Sistema de Naciones Unidas como parte de la estrategia de acompañamiento y aceleración de la profilaxis preexposición, y esperamos poder tener luego un espacio presencial citado por el Ministerio de Salud donde se vuelva a hacer presentación de estos resultados y se vuelva a tener como la conversación con las personas tomadoras de decisión para que esto pues finalmente comience a implementarse de manera acelerada. No siendo más entonces por el día de hoy, le doy nuevamente las gracias a Javier, a ustedes por habernos permitido estar con ustedes y llevarles esta información a sus casas, y pues nos despedimos en nombre de las agencias que hacen parte del Programa Conjunto de Naciones Unidas en Colombia sobre el VIH, que en este momento somos PNUD, Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego.